Buenos días, compañeros. El presente trabajo es para la materia de Historia Económica de México, impartido por la profesora Gloria Mejía Jaramillo. El tema que vamos a tratar es proteccionismo a la liberación incompleta, industria y mercados. Nosotros somos el equipo 4.6 y estamos conformados por mis compañeras Xochitl González Arredondo, Verónica Cortés Suárez y su servidora Samantha Vázquez López. Ahora les voy a hablar sobre la Gran Depresión de la Segunda Guerra Mundial y la creación del GATT 1930-1955. El arancel implícito promedio para la economía mexicana decreció durante todo el periodo desde un máximo de 29% en 1930 a 11% en 1943, mientras que la depreciación de 130% registrada durante los 30 elevó los precios internos de las importaciones mexicanas de la carga arancelaria en pesos sobre los productos importados, que se mantuvo, lo que resultó en una reducción de factor en los niveles de producción. Durante 1943, los impuestos al comercio continuaban siendo el componente mayor de los ingresos públicos, mientras que en 1930 los aranceles representaban 48% de la recaudación. 13 años después, seguían participando con 34% del total. El cambio más significativo durante este periodo fue el uso creciente de los impuestos sobre las exportaciones para capturar la renta de las exportaciones mineras y de hidrocarburos, lo que recaudó la importación relativa de los aranceles a la importación. En 1944 y 1947 se impusieron cuotas a la importación y en noviembre de este último año los aranceles específicos se constituyeron por una tarifa ad valorem. Con ellos eliminó el impacto desfavorable que la inflación tenía sobre la producción comercial y la recaudación impositiva. Adicionalmente, en 1948 se le dio a la Secretaría de Economía una gran flexibilidad y autonomía para el uso de licencias y permisos previos de importación. Prevision la política comercial para pedir las condiciones externas de los países en desarrollo eran la estructura mediante adversas como protectoras de las materias primas. La periferia estaba condenada a una baja elasticidad de ingreso de la demanda internacional por sus productos comparada con la de la oferta exportable de los países ya que, como señaló Leopoldo Solís, la recomendación de Previs eran entendibles en su momento, ya que la caída de los precios de las materiales primas durante la Gran Depresión y el deterioro resultante de los términos de intercambio de la periferia contrajeron su capacidad de importar productos industriales y dificultaron parte del servicio de su deuda externa. Adicionalmente, la experiencia de las políticas que hicieron en Estados Unidos para hacer frente a la Gran Depresión, junto con los éxitos iniciales de la Unión Soviética para promover el crecimiento económico y la escasez del producto industrializado durante el conflicto bélico, elementos que también ayudaron a explicar el génesis de las recomendaciones intervencionistas y Previs a la gran acogida que tuvieron en Latinoamérica. A lo largo de estos 25 años, la política comercial persiguió objetivos diferentes. Durante la Gran Depresión, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial continuaron siendo un importante instrumento de la política fiscal, aunque también fue utilizada en ocasiones para hacer frente a desequilibrios de la balanza de pagos. El comercio total de bienes como proporción de Producto Interno Bruto durante los primeros años de los 30, este cociente elevó rápidamente debido a la interacción de una serie de factores que fueron la depreciación internacional que contrajo el PIB, que combinando con la depreciación del tipo de cambio y un aumento importante de las exportaciones de mineras, resultaron en un aumento de la relación entre comercio y PIB de 17% en 1930 a 25% en 1935. Los resultados del periodo del crecimiento de los años 1956 a 1982. Pues ahí se encontraba la política comercial, ya que fue la protección arancelaria de la economía mexicana, que registró un aumento muy continuo en los años de 1956 a 1970, ya que un arancel se elevó a más del doble y pues su protección gozaba de la producción nacional de México, que recurrió también a una amplia gama de medidas de no arancélicas, y al igual que pues las mediciones que tomó el señor Gerardo con la protección nominal implícita y efectiva que se realizaba en los años de 1960, que por primera vez fue el efecto de la protección sobre la estructura de los incentivos de la economía mexicana y protección normal implícita.
a mayores niveles arancélicos. También el efecto de la política de sustitución de importaciones sobre la economía mexicana, que fueron las políticas fiscales y salariales, al igual que pues, como decíamos, la política comercial, que pues se mantuvo proteccionista, acompañada de una notable contracción del sector agropecuario, que pues era un sector que representaba un 58% de la población ocupada y el 19% era un PIB total de la economía, siendo que en los años de 1980 su participación había caído a más de la mitad, en tan solo un 8% respectivamente. En los intentos fallidos de la reforma y crisis económica, pues tenemos el sexenio del presidente Luis Echeverría, que pues reconoció sus limitaciones y comenzó pues los aires reformistas. El que pues trató de poner el arancel implícito, que fue un promedio de la economía que se empezó a reducir, que pasó del 19 al 13%, y pues 5 años después se vieron cosas peores, ¿no? También la reforma fiscal, que pues adoptó la administración de Echeverría, la presión de los organismos empresariales que se oponían a la acumulación universal de ingresos, así como también la Comisión Nacional, la ley de la Comisión Nacional, que fue la inversión extranjera autorizada para modificar la regla general de un 49% de todas las actividades restantes, y pues así conceder un porcentaje más alto con una dicha inversión que se consideraba beneficiosa para la economía en la práctica de la ley. En el impacto de la política comercial, pues la política se mantuvo, fue muy marcada, ya que anti-exportó, donde las exportaciones no petroleras representaban menos del 5% del PIB, que fue un fuerte crecimiento de las importaciones a partir de los años de 80, que pues a presentar un 15% del producto. La medida fue un endeudamiento externo y los ingresos petroleros permitieron financiar un déficit en un cuenta corriente de un 6% de PIB. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Por último, en la liberación comercial, en 1983 se inició la eliminación de los permisos previos a la importación y la disminución de la protección arancelaria. En 1986, México se incorporó al acuerdo del GATT y se comprometió a un arancel máximo de 50%. Durante el inicio del sexenio del presidente Salinas de Gortari, con el propósito de eliminar la dispersión arancelaria, se elevó la mayoría de los aranceles que estaban en 0 y en 5% para adoptar en principio una tasa mínima de 10%. En resumen, si nuestro país quería ser un destino atractivo para el ahorro externo, tendría que acelerar su proceso de reforma económica, aprovechar su vecindad con la economía más grande del mundo y formar parte de un bloque comercial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el TELECAN, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este representó un parteaguas en la política del comercio exterior de México. Inauguró también un nuevo enfoque para las negociaciones comerciales en nuestro país, permitiendo que México continuara con el proceso de liberación comercial. La muy ambiciosa eliminación de aranceles y medidas no arancelarias que el TELECAN implicó para la economía mexicana fue aceptable para el sector privado nacional, solo gracias a que iba a ser acompañado por la apertura recíproca de los mercados de Estados Unidos y de Canadá. En conclusión, durante los últimos 25 años la economía mexicana se ha transformado dramáticamente. Empezamos a estar orientados sobre todo al mercado interno. Hoy en día nos encontramos insertados en la economía global, con una participación muy importante en los flujos de comercio e inversión de América del Norte. La apertura económica llevada a lo largo de estos años ha promovido las exportaciones y los flujos de ahorro externo hacia México. Esto nos trajo efectos positivos sobre algunos sectores y regiones, más sin embargo las reformas llevadas a cabo a partir de la segunda mitad de los 80 no han sido suficientes para promover tasas de crecimiento altas y sostenidas, y así superar los rezagos sociales de nuestro país. La explicación que hay de esto es que han sido parciales e incompletas, pues por una parte el añejo del problema de la debilidad de las finanzas públicas persiste hoy en día, lo que nos impide que el gobierno provea los bienes públicos en calidad y cantidad suficientes para alcanzar tasas de crecimiento más elevadas y sostenidas.
Por otra parte, si bien ya es cierto que nuestro país es una economía muy abierta hacia el exterior hoy en día, internamente subsisten importantes problemas y falta de competencia en sectores clave necesarios para el crecimiento económico, como las telecomunicaciones, electricidad, petróleo, etc.